El continente africano ha sido testigo de drásticos cambios a lo largo de la historia moderna de la humanidad, muchos de los cuales moldearon los territorios que hoy conocemos como naciones. Entre ellas, Sudán destaca por su pasado colonial y una historia marcada por convulsos conflictos armados, además de la pérdida de su territorio, que al dividirse dio paso a la creación de Sudán del Sur. El siglo XXI ha resultado particularmente complejo para Sudán, azotado por diversos conflictos armados que han deteriorado la calidad de vida de sus habitantes. En la actualidad, esta nación africana se enfrenta a un escenario sombrío, donde las pugnas internas exacerban una grave crisis humanitaria. Esto ha desencadenado una creciente crisis alimentaria, el desplazamiento de al menos 12 millones de sudaneses, así como migraciones hacia países del Sahel, impulsadas por diferencias estructurales y una lucha de poder entre la Fuerza Armada de Sudán, comandada por Abdel Fattah al-Burhan, y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, FAR, liderado por Mohamed Hamdan Daglo, conocido como Hemeti. Este conflicto se remonta a 2019, con la caída del gobierno del expresidente Omar al-Bashir. Con un pasado colonial anglo-egipcio y un historial marcado por profundas diferencias políticas, golpes de Estado, dictaduras militares y conflictos bélicos surgidos tras su independencia en 1956, Sudán muestra síntomas preocupantes similares a los que sufrieron los países de la Franja del Sahel al encaminarse hacia la libertad. Desde 2018, la situación política, económica y social de la nación africana se desplomó con la creciente inestabilidad política, desencadenando una serie de guerras civiles que ya suman 3, provocando una situación de emergencia generalizada sin precedentes. Millones de civiles se han visto desplazados, obligados a huir de la pobreza, la violencia, la escasez y la inseguridad alimentaria. Lamentablemente, estos conflictos han sido en gran medida ignorados por la comunidad internacional, agravando aún más la crisis humanitaria en el país africano. Sudán posee una historia de guerras civiles que han desestabilizado a la nación, la primera desarrollada por desacuerdos étnicos y religiosos, la segunda entre 1983 y 2005, que dejó cientos de muertes y dio paso a la división del país y el surgimiento de Sudán del Sur en 2011. Desde abril de 2023, Sudán se encuentra sumergida en su tercera guerra civil, que inició con los enfrentamientos entre el ejército sudanés bajo el comando de Abdel Fattah al-Burhan y las fuerzas de apoyo rápido FAR, lideradas por Mohamed Hamdan Daglo. Conflicto que se remonta a 2019 ante una ruptura de la coalición creada desde la caída de al-Bashir y la rivalidad por los intereses entre ambos bandos. La primera situación que desencadenó este nuevo escenario armado en la historia sudanesa se registra a finales de 2019, donde se desarrollaron una serie de protestas contra las medidas económicas impuestas por el entonces presidente sudanés Omar Hassan Ahmad al-Bashir, quien tenía más de 2 décadas en el poder y poseía una imagen polémica tanto dentro como fuera del país africano. Las demandas se prolongaron y pasaron de estar orientadas al rechazo de las medidas económicas a estar centradas contra el presidente y, con ello, aumentó la represión y la inestabilidad del gobierno de al-Bashir, terminando por derrumbarse a través de violentas manifestaciones fuera del control de las Fuerzas Armadas, viéndose obligado a renunciar ante un golpe de Estado que puso fin a 30 años de mandato y dando paso a una supuesta transición democrática. Tras ser derrocado al-Bashir, tanto el ejército sudanés como las FARC se integraron en un consejo de transición dirigido por civiles, prometiendo en un inicio que la nación sería gobernada por militares en un periodo y luego otro por una administración civil. Pero en 2021 organizaron un golpe de Estado conjunto y Hemeti, como es conocido Mohamed Hamdan Daglo, se convirtió en segundo de al-Burhan. Las diferencias acerca de la estructura y jerarquía de un ejército conjunto no lograron acuerdos y Hemeti se negó a integrar su milicia en el Ejército Nacional, dando paso en abril de 2023 a una lucha de poder que abarcó todo Sudán. Los desafíos presentes en la nación erradicaron toda posibilidad de unidad y progreso cuando el ejército de Sudán arrestó a los civiles del Consejo Soberano, incluyendo al primer ministro Abdallah Hamdok, y posteriormente anunciando la disolución del gobierno de transición.
Mi primer mensaje es para el general Abdel Fattah al-Burhan y los líderes del ejército sudanés, y para Mohamed Hamdan Dagalo y los líderes de las fuerzas de apoyo rápido. El intercambio de disparos debe cesar de inmediato y la voz de la razón debe gobernar. Todos perderán y no hay victoria a costa de nuestro pueblo. En 2023, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a los grupos armados de Sudán a detener la violencia ante el riesgo que los crímenes se propagaran hacia otros países vecinos. Desde el inicio de los combates el 15 de abril, cientos de personas han sido asesinadas y miles heridas. La violencia debe parar. Se corre el riesgo de una conflagración catastrófica dentro de Sudán, que podría envolver a toda la región y más allá. La complejidad migratoria para los sudaneses se agravó aún más con las complicaciones burocráticas con sus papeles de migración y requisitos en las naciones de destino, obligando a miles de familias a separarse por problemas en los pasaportes y visado, quedándose unos en Sudán y otros huyendo a sus vecinos como Egipto, teniendo que resolver los trámites necesarios sin la certeza que el esfuerzo diera resultados positivos. La decisión de mi esposa con las hijas y los hijos pequeños y la mía de quedarme aquí con mis hijos mayores, Ayman y Ahmed, ambos estudiantes universitarios, fue difícil. Es una decisión que tomaron la mayoría de las familias, de modo que la mayoría de la gente que viaja deja atrás a quienes tienen complicaciones con el visado hasta que puedan resolver estas cuestiones. La relación de los niños pequeños con su padre es muy fuerte, fue muy difícil. Teníamos esperanzas respecto a las medidas. Pensábamos que solo esperaríamos a que se expidiera el visado. Cuando llegamos aquí, las medidas del visado resultaron ser más complejas. Nos hemos enfadado un poco porque está llevando más tiempo, pero no tenemos otra solución que esperar. Los desplazamientos y muertes en Sudán han aumentado considerablemente, provocando una crisis humanitaria mayor a las ya registradas en años posteriores, provocadas igualmente por conflictos armados. En 2024, organismos internacionales como la ONU denunciaron el crecimiento progresivo de la violencia y los ataques a civiles que les obligaba a desplazarse de las zonas de conflicto, contexto que persiste en la actualidad. Estamos ante una situación crítica porque se han interrumpido los medios de subsistencia, la producción de alimentos. Dependemos totalmente de la ayuda exterior para alimentar a la población. En general, la situación casi un año después del inicio de la guerra, en abril de 2023, sigue siendo bastante calamitosa, con muy pocos avances o progresos en términos de negociación. La Organización de las Naciones Unidas comunicó que al menos 25 millones de sudaneses, la mitad de la población del país, necesita urgentemente ayuda humanitaria. Sin embargo, el alto comisionado indicó que no han logrado recaudar la financiación necesaria para apoyar a las víctimas de este conflicto. Quiero insistir en que si no se actúa ahora, las consecuencias serán realmente catastróficas. Más de 25 millones de sudaneses necesitan ayuda. En diciembre de 2024, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, reportó más de 20.000 sudaneses cruzando a Sudán del Sur procedentes de aldeas fronterizas, entre ellos adolescentes, menores y mujeres. La ACNUR informó que los centros de tránsito estaban abarrotados y no podían hacerle frente al aumento de migrantes. La situación representó el mayor desplazamiento interno jamás registrado por el organismo. Desde el inicio del conflicto en Sudán, la referida agencia contabilizó más de 12 millones de personas que fueron forzadas a huir de sus hogares, 8 millones de ellas desplazadas internamente, mientras 4 millones buscaron refugio en países vecinos como Egipto, Chad, Etiopía, Libia, República Centroafricana, Sudán del Sur y Uganda. Cabe resaltar que a estas cifras se incluyen a civiles refugiados de otras nacionalidades que se establecieron en Sudán y se vieron afectadas por la inestabilidad y obligadas a abandonar sus pertenencias. En lo que va de 2025, en Sudán aumentaron, entre otras situaciones, los casos de violaciones a menores y destrucción de centros de salud, lo que ha empeorado los servicios básicos y la estabilidad social de los sudaneses. La falta de acuerdos políticos dan cuenta de pronósticos poco prometedores para las familias sudanesas, y mientras tanto la comunidad internacional ha ignorado la situación en el país africano, conocida actualmente como la Guerra Olvidada de Sudán,
que lleva 2 años esperando una respuesta y posibles soluciones por parte de las Naciones Unidas, países vecinos y de otros continentes. La situación actual de Sudán es crítica. Innumerables personas han huido de sus hogares en busca de seguridad y una estabilidad relativa tras haber perdido no solo sus bienes materiales, sino también, trágicamente, a sus seres queridos. El conflicto ha cobrado la vida de hombres, mujeres y niños, víctimas no solo de la violencia directa y la crueldad de ambos bandos, sino también de las consecuencias de la destrucción del país. Este panorama ha provocado un grave deterioro económico con el consiguiente aumento desmedido de los precios de alimentos y medicinas, así como una creciente escasez de productos básicos. Paralelamente, el acceso al agua potable y a servicios médicos se ha vuelto precario e inalcanzable para la gran parte de la población sudanesa, lo que ha resultado en la muerte de muchos y muchas a causa de enfermedades o heridas que no pueden recibir tratamiento adecuado. Un sombrío panorama que parece no vislumbrar una solución temprana. El 2025 ha dejado heridas imborrables en la historia de Sudán y su población. Los desplazados aumentan considerablemente ante la creciente violencia y los retrocesos de las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido, que han contabilizado cientos de fallecidos y heridos, como también familias completas perdidas y una juventud gravemente afectada y traumada por las atrocidades cometidas por las facciones armadas en este conflicto. Hoy nuestra estimación, respaldada por las cifras, indica que aproximadamente 13 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto en Sudán. Dentro del país, este número se estima en 8.5 millones de personas desplazadas internamente. Esto significa que 1 de cada 3 personas es una persona desplazada internamente dentro de Sudán hoy. Una persona sur 3 es un desplacé interne aujourd'hui à l'intérieur du Soudan. Al desplazamiento forzado se suma la inseguridad alimenticia, impulsada por la escasez, fallas en el suministro, saqueos, empresas destruidas o en quiebra y el alza de los precios de los alimentos ante el deterioro progresivo de la economía sudanesa, obligando a los civiles a racionar sus recursos para poder sobrevivir en este ambiente hostil. 2 años después del inicio de la guerra, Sudán sufre la mayor crisis de hambre del mundo. Casi la mitad de la población padece inseguridad alimentaria aguda. La hambruna se ha extendido por zonas de Darfur. Sabemos que no es posible detener una hambruna solo con alimentos. Se necesita atención médica, se necesita agua, se necesita saneamiento. Por lo tanto, toda la respuesta debe contar con un buen apoyo para poder revertir la situación y detener la ola de hambruna. Otra grave problemática es el deteriorado sector salud sudanés, mismo que con la guerra civil se ha visto afectado y por ende su funcionamiento es reducido por la falta de mano de obra, compuesta por los que se tuvieron que ir del país o fueron asesinados, además de la escasez de insumos médicos como medicamentos o prótesis. Casos desgarradores de sobrevivientes de los ataques en las ciudades demuestran la brutalidad de ambos bandos, como también la cruda realidad de las víctimas, muchos de ellos infantes y adolescentes con heridas graves y sin familiares tras perderlos a causa de los ataques armados. Ninguno de los miembros de su familia sigue vivo. Está solo. Ahora está ciego. Ha perdido ambos ojos y tiene un grave traumatismo facial. Necesita varias operaciones de reconstrucción. Un paciente así necesita apoyo, rehabilitación, un lugar donde vivir. Ciego, sin familia, con un trauma así, no creo que sobreviva. ¿Quién seguirá ayudando a este niño? ¿Quién lo rehabilitará? ¿Quién le dará una prótesis de pierna? En la situación en la que se encuentra nuestro país, estos niños necesitan organizaciones internacionales que los ayuden.
El reciente accionar de la administración estadounidense, precedida por Donald Trump, afectó a Sudán y a otros países africanos al recortar la ayuda internacional y retirarse de la Organización Mundial de la Salud. La Oficina para el Mediterráneo Oriental se vio envuelta en un escenario lúgubre al no tener el apoyo económico y poder manejar la situación correctamente en la zona. La OMS y sus socios tienen un papel significativo en el mantenimiento de los sistemas de salud, la rehabilitación de los sistemas de salud, la capacitación y el envío de equipos médicos de emergencia y la preubicación de kits de traumatismo. Muchos de estos programas ahora se han detenido o no podrán continuar. El apoyo a los equipos médicos de emergencia, la adquisición de medicamentos y la rehabilitación de las instalaciones de atención médica, todo eso se ha visto inmediatamente afectado por la congelación del apoyo de Estados Unidos. El panorama de Sudán empeora al vivir una guerra silenciosa, término acuñado por la poca o casi mínima difusión del conflicto en medios de comunicación por centrarse en otros conflictos como el de la Franja de Gaza o Ucrania. También las carentes acciones de la comunidad internacional para ayudar de una forma u otra a la población sudanesa, quedando registro solamente de solicitudes y proyectos que al final no dan ningún resultado contundente para provocar una mejoría en Sudán. Mientras todo esto ocurre, cientos de civiles son asesinados, heridos y despojados de sus hogares y pertenencias. Aunque dicho silencio muestra las claras intenciones de varias naciones por la importancia estratégica de Sudán, tanto por su geografía como por sus recursos naturales. Las organizaciones internacionales que toman acciones efectivas para apoyar a los sudaneses que huyen de la guerra se ven abarrotados ante la alta influencia de desplazados, conforme aumenta la violencia del conflicto y el mínimo apoyo internacional hacia estos entes. Actualmente están llegando personas de 6 lugares diferentes, lo que requiere un aumento de todos los recursos, todas nuestras capacidades para poder ayudarlos. La gente permanece dentro de la comunidad y comparte recursos muy limitados con todos los demás. El deseo de poder de parte de las FAS y las FARC continúa, como lo demostró la acción de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido al firmar con sus aliados una carta fundadora que allana el camino para un gobierno paralelo, algo que fue rechazado por las Fuerzas Armadas sudanesas y sus autoridades. En medio de la mayor crisis humanitaria que ha atravesado el país en su historia, existen intereses por los ricos recursos naturales que posee Sudán, como el oro, petróleo y demás minerales, además de su importancia estratégica por ubicación y geografía. I believe that there are international interests in terms of the resources that Sudan may have. But what really interests us is to focus on how the Sudanese population is living right now in the conflict, right? And what is happening to them. We are facing the largest humanitarian crisis in the world right now, in terms of scale. It has been going on for 2 years and no one knows that there is a conflict in Sudan, that there are 13 million displaced people and that more than half of the population is at risk of famine, right? La actualidad sudanesa ha dejado un amplio espacio de incertidumbre ante la posibilidad de otra fragmentación en esta nación africana por deseos de control y poder, colocando estos factores por encima del bienestar de la nación y su población, y sobre todo ante un conflicto que cambia drásticamente de intenciones y motivos. This has evolved and I believe that if you look at the current conflict right now, it comes from a long time ago. What I see more are dynamics of power struggles rather than ones based on religion or religion right now. Mientras sigue activa la tercera guerra civil sudanesa, se plasma en un episodio de la historia de la humanidad el silencio internacional al dejar que atrocidades contra civiles ocurran diariamente por grupos armados que combaten indiscriminadamente y sin escrúpulos en toda esta nación, lo que genera que estas víctimas se refugien en zonas de conflicto de la ruta del Sahel. A su vez, los medios de comunicación han jugado un papel importante al darle prioridad a otros conflictos o noticias que hacer ver al mundo entero una de las mayores tragedias en el continente africano, donde ya no importa
si eres de una etnia o una religión en particular, por lo aleatorio que se ha vuelto el día a día de estos grupos sin la posibilidad de un fin al conflicto. Conforme pasa el tiempo, la guerra civil en Sudán se erige como una tragedia humana de proporciones alarmantes, con el peligro latente de extenderse a las naciones vecinas. La brutalidad de sus combates produjo un éxodo masivo donde millones de personas han sido desarraigadas de sus hogares, buscando desesperadamente seguridad dentro y fuera del país. Hasta ahora el conflicto ha dejado a la población sudanesa una inmensa pérdida de vidas, la devastación de infraestructura esencial a lo largo de todo el territorio y una grave escasez de alimentos y recursos básicos. La comunidad internacional, con un accionar mínimo y un silencio que sugiere una preocupante espera de los réditos que pueden obtener de una eventual victoria de alguno de los bandos, socava cualquier posibilidad de un cese al fuego inmediato y una solución política duradera. Este conflicto no debe ser ignorado, pues detrás de cada cifra se esconde una historia de una persona o una vida truncada por los intereses de grupos que no dudan en destruir a su propio país con tal de alcanzar sus objetivos. Se espera que pronto mejore el contexto sudanés para que sus ciudadanos puedan construir un futuro próspero y regresen a sus hogares sanos y salvos. Así llegamos al final de este programa. Como siempre, les invitamos a que permanezcan en sintonía de Telesur, que nos sigan en las redes sociales y desde ya lo invitamos a una nueva cita que tenemos la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras.